¿Qué tal? Esto es Subversión, un foro de opinión hecho por personas que, aunque no somos expertos en política, filosofía, historia y economía, nos ponemos a investigar para tratar de dar explicación a temas que posiblemente no son de interés de la raza, pero deberían de serlo, y también a temas que están en boca de todos gracias a las redes sociales, siempre tratando de confrontar diferentes fuentes y puntos de vista para por lo menos no quedarnos con una única versión de las cosas. Buenas noches, raza. Buenas noches, banda. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están todos? Estamos hoy dos de los tres malandrines. El buen Armando. Hello, babies. Hello, babies. Y su servidor, Oseas Cabello. El día de hoy, como lo habíamos prometido, amenazado y ahora cumplido la entrega anterior, pues quisimos abordar un poco más a fondo o dar más información relacionada con el tema pues que iniciamos en el video anterior sobre lo que es la actual crisis hídrica, la actual crisis del agua que estamos viviendo. Pues se puede decir que no nada más en el estado, porque pues hay ya varios estados de la República donde está habiendo, hay problemas con el agua. Sonora, por ejemplo, está teniendo problemas. Digo, Sonora siempre ha tenido detalles ahí con el agua, pero pues está como que enfatizándose en estos últimos días. Pero pues aquí en el estado de Nuevo León, que pues no lo habíamos vivido en muchos años y que ahora pues lo estamos viviendo de primera mano, pues queremos dar más información y relacionada con esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Para los demás estados de la República que a lo mejor ahorita están con madre acá con un chingo de agua, ¿verdad? Pero pues saben que como ves, como decía el abuelo Simpson, ¿verdad? Antes, cuando hablaba de la onda, de que antes mi onda era la onda, pero la onda de ahora ya no se me hace buena onda. Y eso te va a pasar a ti acá. Bueno, no, o sea, digo, no queriendo acá sonar como proféticos, ¿verdad? Pero pues al tiro, ¿verdad? Al tirante todos, ¿verdad? Cuiden su agua porque como estamos ahorita pueden estar otros por diferentes circunstancias que pues vamos a ir desmenuzando, ¿verdad? Y fíjate, ahorita que hablas de los estados, cómo es uno a veces de egocéntrico, de ensimismado aquí en el Estado. estado. Monterrey, nada que ver. La gente de Nuevo León, de Monterrey. Sí, yo no sabía, fíjate. Ensimismado, egocéntrico. Yo no sabía que en Veracruz... Viviendo en su burbuja, no te lo puedo creer. Pues para que lo creas. Yo no sabía, me estaban diciendo que allá en Veracruz, o sea, que les cortan el agua todos los veranos. ¿Por qué? Para que tengan la zona hotelera agua. O sea, y nuevamente, fíjate, yo no lo sabía, sinceramente. Un saludo para la raza de Veracruz, camaradas Saludo. Jarochos. Ya no le anden aventando monedas a los niños para que se tiren al mar ahí en el puerto. Eso está muy cruel. Fíjate. ¿Tienes la moneda? Pues ven por ahí. No, pero fíjate, yo no sabía eso, pero fíjate, para beneficiar a quién, me platicaba esta persona que para beneficiar pues a la zona hotelera, al área hotelera, para que los turistas pues se la pasen chido, ¿verdad? Se la pasen bien. Sí. Y siempre beneficiando a alguien. Pero bueno, lo de Sonora yo ya lo sabía. Eso sí ya sabía que allá... Sí, de hecho, tengo un compañero de trabajo que es de allá de Sonora, de hecho, de San Carlos. Y él dice que pues, de hecho, a él le sorprendió cuando llegó a vivir aquí, él vino a vivir aquí a Monterrey después de estudiar aquí y consiguió trabajo aquí, le gustó la ciudad, se le hizo más fresco que Sonora, yo creo. Pero porque más fresco que aquí no puede haber. No, pero porque ya el nivel de calor todavía es más alto. Sí, claro. Se le hizo más templado aquí. No, cállate. Bueno, no sé, pero total, se quedó aquí a vivir y me dijo, lo primero que me di cuenta es de que aquí no tenían tinacos ni cisternas. Porque él, viviendo allá en Sonora, dice, estamos acostumbrados a tener tinacos y cisternas. O por ejemplo, un familiar que vive en Aguascalientes, ellos tienen cisterna, o cisterna grande en sus casas, o sea, porque
pues dice, es que aquí la mayoría del agua va al sector agropecuario, o sea, va a tanto a la ganadería como al cultivo, y por lo mismo, pues realmente ellos desde, no sé si es desde siempre, o sea, tienen cortes de agua, y por lo mismo las casas pues las adecuan con tinacos o con cisternas. Y pues así podríamos hablar de de otras partes, ¿no? Pues ahí no, digo, escuchando otros podcasts acá de otros de personas que divulgan contenido. Un saludo a los de Migala. A ver si nos hacen caso y nos escuchan y nos promueven entre sus seguidores. Pero digo, por ejemplo, escuchando estos chavos de Migala, pues hablan mucho de partes del Estado de México, por ejemplo, donde pues, es algo así como que parte ya de la cultura, el ahorrar, el ver la manera de dónde guardar agua, porque no tienes agua todo el tiempo, o sea, porque te lo cortan a cada rato en muchas partes del Estado de México también, o sea, entonces y así nos podemos ir con muchos estados, ¿no? Donde ya lo vivían, donde ya es común esto. Sí, o sea, así que todos aquellos que, digo, en serio, créanos, yo digo, ignoro que si hay otros estados donde no tienen agua, sobre todo en verano, pues pónganlo ahí en los comentarios, ¿no? Los invitamos a eso. Y la última vez hablábamos de eso, del calor aquí en Monterrey, Todos a excepción de San Luis, que sabemos que tienes agua. No, y Veracruz también tienen agua, pero fíjate, no nos quieren dar porque dicen que... No, pero se entiende. Créanme que los entendemos. O sea, de verdad que los entendemos. Aquí están escuchando la palabra de dos personas de Nuevo León, oriundos del área metropolitana de Monterrey. Entendemos por qué no quieren dar agua. Así es. Oye, por cierto, dicen que al gobernador de Veracruz, al Cuitláhuac, que la raza se le fue encima. O sea, la población. De que no les des a la gente de Monterrey. Por algo de ser. Ah, sí te creo. O sea, no sé, se le fue encima. O sea, sí, definitivamente. Y la raza en Torreón, bueno, cuando se fue a jugar la semana pasada. Pero en Nuevo León siempre ayudamos a todos cuando están en crisis. Manden una despensa. Güey, no queremos despensa, queremos agua. Pero, espérame, no que eres muy autosuficiente y que en el sur todos tiran hueva, flojera y el centro administra y nosotros trabajamos. Bueno, eso es lo que la mayoría de las personas... Y nosotros ayudamos cuando todos están en crisis, nosotros ayudamos, y cuando estamos en crisis nadie nos ayuda. Pues yo no me acuerdo que fuera así en el huracán Alex, por ejemplo, ¿no? Sí recibimos ayuda. De entrada el fondo el fondo que se tiene para desastres naturales llegó, de la federación llegó. No, ahí no andaba hasta un saludo a Borolas. Ahí andaba el Borolas ahí ahogándose aquí. Estamos viendo, señor presidente, por favor, es un charco, no se meta porque se va. Es un charco de agua por un bache, no se meta porque se va a ahogar. Un saludo al Borolas. No se vaya a ahogar, por favor. Era durante la administración de Borolas, ¿verdad? Lo del Alex. Por favor, ese charco mide 10 centímetros. Tenga cuidado. Use un flotador. Un salvavidas. No, el caso es de que... Pero fíjense, se le pide a la federación, y ese también es un tema que queremos ir desarrollando, ¿no? O sea, ¿cómo se le pide a la federación? Porque se dice, o sea, que pues todo fue, o sea, todo esto de que, ¿cómo es posible que de repente se secara la presa de la Boca en 7 meses o menos? Y se dice que fue para pedir apoyo a la federación, porque... Y acuérdate que Samuel García fue allá por el mes de marzo o abril a pedir apoyo al presidente, y se lo dieron. Le dieron para eso y para más, le dieron para lo que es la presa Libertad, sí. Pero le condicionaron
Ya habíamos platicado un poquito de esto en el podcast pasado. En el podcast pasado, sí. Le condicionaron de que, nada más que pues dáselo a la ciudadanía, ¿no? No se lo des, como lo que estamos diciendo ahorita de cómo en Veracruz, por cierto, cómo, o sea, no vayas a beneficiar a los hoteleros, a la gente, no, dáselo a la población, porque al final de cuentas, eso pues está consagrado, está consagrado en la Constitución, de que el agua debe de ser sobre todo para uso ciudadano. A mí me sorprende, fíjate, me sorprende cómo en las redes sociales las personas se pelean y cómo le dan a la industria, a las industrias, a la que tú quieras, ¿sí? A la acerera, a la ganadera, a todos, como a las refresqueras, a las cerveceras, cómo le dan la razón de que ellos son primero. ¿Cómo van a ser primero? O sea, ni siquiera por una cuestión de supervivencia, porque el agua es vida. Ay, pero es que luego si ellos no son primero, no va a haber trabajo. No. Es la clásica. Es la clásica. O sea, no, es que luego no va a haber trabajo, o sea. No, es que el trabajo va a seguir habiendo, porque es un gran negocio. Tan así es un gran negocio. Fíjate, tan así es un gran negocio que si volviéramos a poner las reglas vamos a negociar nuevamente las reglas para que la ciudadanía sea, porque a final de cuentas es donde se notan las desigualdades. Las personas más afectadas, pues somos el populacho, ¿sí? Entonces, nada más que vamos a hacer una nueva negociación. Y vas a ver que aún así muchos van a querer negociar y van a querer tener esas empresas, las que ya dijimos, las ganaderas, las refresqueras, las cerveceras. ¿Por qué? Pero bajo nuevas condiciones. Ya es como dicen, de que acá el dicho clásico, ¿no? De que todo momento de crisis es un momento de oportunidad, ¿verdad? O sea, típica frase. Yo diría, todo momento de crisis es un momento para ver las desigualdades, ¿no? O sea, porque así ha sido. O sea, por ejemplo, se vino la crisis sanitaria por la pandemia. ¿Y a quién realmente le pegó? Nuevamente, como siempre en toda crisis. Pues no dicen que este güey del Jeff Bezos de Amazon se volvió más rico de lo que ya es. O sí, de lo que ya era con la crisis. Pero dime cuánta gente se volvió más pobre de lo que es. Cuánta gente no perdió su trabajo. O sea, entonces la brecha se hizo más amplia, ¿no? Entre las desigualdades. Y por ejemplo, ahora el tema de la crisis hídrica, de la crisis del agua, evidencia exactamente lo mismo también, ¿no? O sea, evidencia las desigualdades, evidencia las personas que no tienen, que muy apenas, a duras penas están pagando, por ejemplo, su casa de interés social, su casa de Infonavit, o sea, que no tienen dinero ahorita para invertir 5,500 pesos en un tinaco, que no tienen ahorita dinero para eso, mucho menos para todo lo que es la instalación y lo que necesite de adecuaciones en su casa para que pueda funcionarle, que incluso viven en colonias que lamentablemente están lejos de la distribución y que solo llegan el agua por medio de pipas. Entonces olvídate si es inversión en tinaco, lo vamos a tener de es porque no se va a llenar, o sea, y en cambio la gente que ya tiene esa infraestructura y que incluso está cerca de esas fuentes de distribución de agua, pues, que no la está viendo igual, ¿no? O sea, que no la está pasando igual. Decían, no me acuerdo en un podcast, creo que lo escuché, decían algo así como que hasta en la colonia de Samuel García hay recortes de agua. Yo me pregunto, ¿qué tanto realmente qué tanto podría comparar yo si es cierto eso de que hasta en la colonia donde vive el gobernador del estado, Samuel García, hay recortes de agua? ¿Qué tanto le afecta a él comparado? ¿Qué tanto le afecta, por ejemplo, a una persona
de Juárez o de García, ¿les afecta igual? No le afecta igual. ¿Estará pasando por los mismos problemas? Mira, de entrada es bien sencillo. Si Samuel García en su colonia no llega agua ni siquiera en ninguna hora y tiene que abastecerse de agua por medio de pipas, el vato tiene lana para tener un vehículo, una camioneta, en donde poner aparte lana para comprar sus buenos, sí, puede comprar un tote, o sea, una cisterna, sí, para llenarlos de agua, ¿o no? Sí, claro. Entonces, yo creo que ahí te das cuenta de las desigualdades. O sea, incluso yéndonos hasta el punto más crítico en el que en la colonia donde vive el gobernador del estado no hay agua. Así es. Mira, por ejemplo, y solo se surte con pipas. Yo ponía de ejemplo en el episodio pasado, por ejemplo, yo vivo en Juárez, que está conurbado al área metropolitana de Monterrey. Bueno, fíjate, ¿qué es lo que sucedió ahí en mi colonia? Fueron 2 semanas, porque el último se grabó hace más de 3 semanas. Sí, de hecho ya van a ser creo 3 semanas. 3 semanas, sí. Entonces estuvimos 2 semanas sin agua, sí. Pero fíjense lo que, y para todos aquellos que pudieran llegar a pensar que esto es una campaña en contra de Samuel García. Ay, pero ¿por qué yo? Ya déjenme en paz, por favor, ya, güey, por favor. Ya entiéndelo, cabrón. No soy Tlaloc, dice él. No soy Tlaloc, güey. No, pero ni siquiera pareces, ¿verdad? Pero bueno. ¿Sabes qué fue? Fíjate que ahí afloraron las peores costumbres de las personas en el barrio. Por ejemplo, fíjate, no vamos a atacar, porque nadie está atacando a Samuel García, simple y sencillamente se le está pues haciendo responsable de algo que él es responsable, ¿sí? Pero también compartir responsabilidades. Por ejemplo, los alcaldes, ¿sí? En este caso, el alcalde del municipio en donde su servidor vive, ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que había pozos que eran 2 pozos, ¿sí? Que los vecinos podían ir y sustraer agua de ahí, de esos pozos. Ok, hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Que los vecinos empezaron, en vez de unirse para sobrevivir, ¿no? Pues es una cuestión ya de supervivencia. Lo que hicieron fue cobrar 20 pesos por llenar 5 cubetas de agua. Sí, de esas de 50 litros. Creo que tienen 50 litros a lo mucho. Uh-huh. Entonces... No, se me hace mucho. No. O sea, cubetas de agua, 50 litros se me hace mucho. No lo son. Yo porque te digo, yo tengo unas cubetas altas, que realmente se ven mucho más altas que una cubeta promedio. Y son de 30 litros. O sea, entonces, yo creo que unos 25 litros, 30. Son como de 25 litros. Y ya 30 a lo mucho. Uh-huh. Pero, fíjate. Es súper poquito, o sea, es muy poquita agua. Pero, ojo con lo que estoy diciendo. Cómo las lideresas de las colonias esas, de la colonia donde yo vivo, que pertenecen a un partido, porque hasta eso, el partido al que pertenece Samuel García no tiene muchas bases populares. Él llegó a ser gobernador como un producto... Ay, pero si tiene a Monterrey, Nuevo León y Jalisco, güey, ya déjalo, tiene un chingo. No, pues, la neta no tiene nada, o sea, tiene... No, él no tiene nada. Y el decir, no, güey, es que es Jalisco, güey, y es Nuevo León, güey. Jalisco y Nuevo León son solo 2 de 32 estados, o sea. Uh-huh, sí. Entonces, pues tiene una presencia muy, 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 muy pequeña y muy pobre. Exactamente, o sea, él no tiene o sea, él llegó al poder, él llegó a ser gobernador, pero fíjense que la última vez, así dicho sea de paso, todavía gozaba de popularidad y al día de hoy ya la está perdiendo. ¿Por qué? Pues por su inexperiencia, por su falta de carrera política. Él tanto que se
jactaba, se ufanaba de que no, yo no soy como los de carrera política, como los... No, sí es cierto. No es como los de carrera política porque no tienen la experiencia, ¿no? de cualquier otra persona que realmente tiene, Y está pagando... tiene sus años. Y precisamente él y está pagando en este conservo momento... de política, de experiencia. Ajá. Y él está pagando el precio de no tener esa experiencia. A tal grado que la misma gente que lo puso en el poder me da la impresión, y eso es algo muy personal, que ya pues no le está funcionando. Pero el peladito este de Samuel García, pero lo malo es de que no tiene ni un año en el poder. Ahora, ¿qué van a hacer para sostenerlo? Bueno, y eso ya es cosa de ellos, ¿no? Pero el caso es de que ahí en la colonia, pues, hay liderazgos que se conforman con recibir una despensa, y a veces ni eso, una despensa de migajas, pues. Hay liderazgos, y fueron los que hicieron el negocio. Fíjense que es, ya ni seres humanos son las personas esas que hicieron ese negocio, de vender el agua a 10 pesos, perdón, 20 pesos, 5 cubetas, de 25 litros a lo mucho. ¿Sí? Esa era lo que tú podías agarrar. Y entonces dice uno, ¿dónde está la unión? La unión popular, la unión del proletariado. Pues no la hay, ¿verdad? O sea, no la hay porque en estos casos es cuando se ve que estamos dispersados, ¿sí? Por precisamente las empresas, por los burgueses que nos quieren tener así. Porque agua sí hay, raza. O sea, agua sí hay, pero ¿para quién no hay agua? Pues para nosotros los plebeyos, ¿verdad? La plebe, como dicen por ahí. Entonces, cuando dicen que no hay agua, hay que ver para quién. Porque en Nuevo León ha quedado claro que la tienen acaparada las cerveceras, las refresqueras, las inmobiliarias, la industria ganadera. Sí, no hay que perder de vista eso. Entonces, tan así es que México se ubica en el 4º lugar mundial de países que más agua extraen para diferentes usos. ¿Y eso quién lo reconoce? Pues precisamente la Comisión Nacional del Agua. ¿Sí? En 4º lugar a nivel mundial. Y su puta. Ajá. Y ¿sabes algo? El sector doméstico para consumo ciudadano apenas ocupa 1% del total. ¿Sí? De lo que se consume. O sea que por mucha agua que tú ahorres, que mi vecino ahorre, que toda el área metropolitana de la ciudad de Monterrey ahorremos, nunca vamos a gastar ni de chiste toda el agua que esas industrias acaparan. Nuevamente, estamos hablando de la industria ganadera, que por cierto casi nadie, no sé si sea por una cuestión de orgullo, porque aquí a la gente pues nos encanta, y me incluyo la carne asada y eso. Ahí está muy raro, de hecho, a mí también se me hace muy raro, porque ahí incluso me he topado, pues digo, al final por eso este espacio, este foro se llama Subversión, o sea, Subversión, yeah. Uno ve también las reacciones, las versiones, lo que se mueve en las redes. Y por ejemplo, me llamó la atención el tema ese de que cuando se trata el tema de la industria agropecuaria, hay algún sector o algunas personas que dicen que es una manera de desviar las cosas de la industria, que es la que está consumiendo. O sea, realmente el hecho es de que, digo, lo mencionamos en el anterior video. El 70%, más del 70%, como el 72% del agua la consume la industria agropecuaria, o sea, es un hecho. 72%. Entonces no se trata de que quiera uno desviar la atención de las empresas. Lo hemos dicho, hemos sido muy enfáticos en eso, en la industria y el gasto y la concesión de pozos, o sea, la explotación de agua, pero pues está el sector de la industria agropecuaria, que es el que se lleva la mayor parte. O sea,
Y sí, como dices, fue sorprendente ver cómo muchas veces no se le da la atención a ese sector, o sea, a la explotación, porque al final también es una explotación, porque en la actualidad hablar de la industria, por eso se llama industria agropecuaria, o sea, es una industria ya, es una industria, es un proceso industrializado, o sea, ya no es el ranchito que ganadero o el ranchito agrícola. No, es toda una industria, es todo un sistema, o sea, un proceso sistémico de explotación de recursos para el cultivo y de explotación de recursos para la crianza de ganado. ¿Para qué? Para un consumo que crece cada vez más y que demanda o sea, bueno, que demanda, pues ya sabemos que el mercado es muy interesante y y la explotación no siempre va de la mano de la demanda. Sí. Entonces ahí hay que entender también cómo funciona el mercado. Pero pues lo que sí es un hecho es de que pues hablar de la industria agropecuaria pues es hablar precisamente de un proceso de explotación que se está llevando metros cúbicos por millones anualmente, y que por ejemplo en un estado como el estado de Nuevo León, como lo hemos dicho, escandalosamente es más del 70%. O sea, entonces hasta este momento no entendemos por qué no solo no se menciona, sino hay incluso quienes no le restan importancia a ese dato, ¿eh? Así es. Y fíjate, y para entrar en datos, detalles de quiénes acaparan el agua, o sea, repito, no es algo en contra de Samuel García, ¿sí? Por ejemplo, el alcalde del municipio donde vivo, el tipo se llama Paco Treviño, él tiene su gente ahí en mi barrio, que como les digo, recibe migajas y a veces ni eso, por, pues porque no se haga, o sea, si yo le pregunto a alguien de mi barrio, oye, ¿quién tiene la culpa de que no tengamos agua? Te van a decir que Samuel García, pero por eso ahorita estamos hablando de quiénes son las personas que acaparan el agua, quiénes son las industrias que acaparan el agua. Pero, ojo, lo que estamos platicando ahorita referente a eso también el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, tiene bases para que la gente crea que toda la culpa es de Samuel García. Samuel García, no tienes toda la culpa. Un saludo, Samuel García, y la porra te saluda. Pero bueno, eso, Samuel, es para que nadie te venga a corregir la plana, como lo hicieron el día de hoy los de la Comisión Nacional del Agua y toda esa gente. Pero, ¿quiénes acaparan? O sea, ¿quiénes son los verdaderos culpables de que no tengamos agua? Porque agua sí hay. Ahora sí la vez pasada yo estaba un poquito renuente a darles publicidad malamente, ¿verdad? A las empresas que son los que acaparan. Es publicidad. Mira, dicen que publicidad buena o mala es publicidad. Sí, ok, pero la idea aquí es de que todos se graban en la mente quiénes son los que nos están dando en la madre. O sea, entonces es bien simple. Es verlos como lo que realmente son. Ahora que ya, o sea, y siempre lo han sido, pero ahora sí nos está pegando, ahora sí que nos está calando, pues por lo menos que ahora sí nos entre en cabeza como son, ¿no? Y fíjense, ¿qué empresas son? O sea, ahí les va una, que ya muchos traen acá en su cabeza, es Ternium, ¿sí? Está la cervecería Heineken, que por cierto, Heineken, así dicho sea de paso, pero este comentario yo creo que la raza debe de saberlo. Heineken dice, es que nosotros sí estamos cooperando
con la crisis, Ah, con la porque crisis sí hídrica. les pidieron que dieran agua, ¿no? Porque los obligaron. Bueno, sí los obligaron, ¿no? Porque si por ellos es, Pues no lo hacen. no lo hacen, Pues no, o sea, no, que lo van a hacer. También la empresa Vitro, pues una empresa que se dedica, ustedes saben, aquí en Monterrey, pues a consumir muchísima agua. Producción del vidrio, sí. Ajá. Coca-Cola, fíjense, Coca-Cola. Pero Coca-Cola, ay, pero Coca-Cola es la familia, es la felicidad, ¿no? O sea, Para. es feliz Navidad, Sí, es el momento en familia, o sea, es lo que nos vendieron que no eres una familia feliz si en tu mesa no hay una Coca-Cola para que todos tomen. y qué mal, fíjate, te digo porque Coca-Cola, Familias enteras de estados enteros los ha consumido. La Coca-Cola es como un virus que consume todo a su paso. Familias enteras en estados, por ejemplo, como Chiapas, han cambiado su costumbre de tomar agua corriente o tomar agua de frutas por tomar Coca-Cola, al punto que ahorita yo, porque platicando con un amigo que es de San Cristóbal, dice, güey, en donde yo estoy, donde yo soy, todo el mundo se lo pasa tomando Coca-Cola todo el tiempo. Todo el tiempo toman Coca, a los bebés les dan Coca, o sea, hasta ese punto ha llegado medular en la sociedad de muchos estados la Coca-Cola, si no es que de todos en México. no, güey, pues yo conozco familias y así como lo dices, que consumen una Coca-Cola. Bien curioso, siempre de 2,5 litros. Bueno, acá se vende De 3 hasta de 3 hay, ya. Sí. Al rato va a haber 5. Y luego, pues uno. Un garrafón de 20 litros. Sí, y si le pones de más, pues la raza consume más. Va a tener Coca-Cola para cuando me levante en la noche. Y empieza a busguear por ahí. Pero al tiro, porque o sea, todos sabemos que te causa diabetes y también te causa piedras te causa piedritas, y esas piedritas, según por testimonios que yo he escuchado, es doloroso. No son de las que se pueden fumar, al tiro. Aguas cricos, ¿no? Aguas cricos, no son de esas. No son de esas. Entonces, a menos que te quieras fumar tus riñones. Pues sí, ¿verdad? Y estaba la Coca-Cola, y lo mismo para la Pepsi-Cola y cualquier otra gaseosa. La cola que ya no está, de hecho. No, sí, todavía la hacen. De hecho, está por ahí por Dios. Sí. Ah, sí. Sí, nomás que no tiene presencia en el mercado. Pero no tiene tanta presencia. En el mercado popular. Pero está también otra empresa, Alfa, el grupo Alfa, que por cierto, esta gente de Alfa estaba bien metida en ese rollo del fracking y todo ese rollo. Un saludo para la gente que está, por cierto, metida. Igual no te he platicado, mejor por eso. Oye, un saludo para Libre Mercado, ¿no? O sea, porque está bien chistoso de que te venden que hay un libre mercado en que las empresas compiten, en que las empresas en base a la competencia promueven mejores servicios y mejores productos. Pregúntale a la Bicola si es cierto. Pero cuando te vas exactamente a ver realmente quiénes son los dueños, los inversionistas de las empresas, te das cuenta que el grupo es un grupo conformado por 10 cabrones. O sea, son 1000 empresas, pero al final son 1000 empresas que forman parte de 20 grupos que forman parte de 10 dueños. Y todos se pidan garzazada. O sea, y al final te das cuenta de que realmente todo es un monopolio. O sea, no existe la libre competencia, es un mito. O sea, realmente. Así es, el libre mercado es un mito. El libre mercado no es un mito, la libre competencia sí. Bueno, no, también el libre mercado es un mito. Y fíjate, ahorita que comentas eso, o sea,
que ya ni terminé de decir que un saludo para toda esa gente que se oponía al fracking y todo ese rollo. Y ahorita los vemos ahí en el partido naranja, ese de ese de que ahorita andan acá bien efusivos, pero no hayan que hacer con los Beatles. No, ese no, bueno, fuera que tuvieran esa rola. Ey, Samuel. No, es cierto. No, güey, espérame, que por cierto, como colofón, quiero dejar el tema del peladito del hijo de Colosio, pero eso va a ser en el final, ¿verdad? O sea, para que no, para que no anden votando ni por PRI, ni por PAN, ni Morenas, ni tampoco del Movimiento Naranja ese que ya hasta se me olvidó cómo se llama el partido. Pero bueno, Movimiento Ciudadano se llama. Movimiento Ciudadano. Entonces, Movimiento Ciudadano, que su número oficial es Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja. Robin Hood. No. Esos güeyes. Roll Power para dárselo al rico. Entonces ya mejor es Robin Hood. El Robin Hood a la inversa. A la inversa. Es el sheriff de Nottingham. Es el sheriff de Nottingham. Entonces, estos datos lo que están haciendo es poner a pura gente joven, gente que tenga de 35 años a 40, que es la edad que tiene Samuel García, y otra gente que no quiero mencionar aquí su nombre para no bronquearme con ellos, pero al que sí puedo mencionar es al alcalde de la ciudad de Monterrey, que pertenece a este partido y que es Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio, el fallecido, ¿verdad? El papá. Que supuestamente estaban diciendo que iban a reabrir la carpeta de investigación, ¿no? Sí, pero ¿con qué objeto? No me vayas a contestar como el Chapulín Colorado, acá de que... Pues supongo que van a usar las manos para abrir el cajón del archivero y con las mismas manos van a sacar la carpeta con el expediente de investigación. No, ¿con qué objeto? Sí, no, o sea, ya es, digo, sí es un secreto a voces que el asesino solitario, que la verdad histórica que fue la que conocemos, que es la del asesino solitario, son patrañas, ¿no? O sea, eso es un hecho. Eso es una verdad, que todos, yo creo que todos en México sabemos, ¿no? O sea, sí, Mario Aburto fue el chivo expiatorio, ¿no? O sea, sí jaló el gatillo, definitivamente, o sea, sí se lo tronó, pero pues él no fue el asesino intelectual, o sea, él simplemente fue la carne de cañón. Sí, el chivo expiatorio. Sí. La única razón por la que yo diría, güey, valió la pena que reabrieran el caso es si en algún momento dado voy a ver a Carlos Salinas de Gortari tras las rejas, güey, por ejemplo, güey. Ahí sí yo podría decir, ay, güey, sí valió la pena que hayan reabierto el caso, o sea. Pero ¿qué? Pues que es algo que yo creo que es imposible, o sea. Pero fuera de eso, también, sí, como dices tú, ¿con qué objeto? No sé con qué objeto lo hicieron. No, pues... Pero bueno, estamos hablando del hijo. Sí, del hijo. Y del hijo. El tipo pues pertenece al partido de Movimiento Ciudadano. Sí. Él es de esa camada de jóvenes que, repito, de jóvenes no tiene nada. Digo, una persona que tiene entre 35 y 40 años, pues no es joven. Pero bueno, para efectos de publicidad... Bueno, ok, señor de Luis Donaldo Colosio Rojas, Luis Donaldo Colosio Jr., buena, fíjate, yo creo que ya lo sabes, para la presidencia, para ser un candidato a la presidencia de México en el 2024. Pues es la persona que más suena por parte precisamente del Movimiento Ciudadano, ¿no? El Dante Delgado
Bueno, entrada Dante Delgado ha dicho que él no se va a... Bueno, eso ha dicho hasta ahorita, lo más seguro es que lo cambia al final, pero que no se va a unir con los de... Sí, con Va, el PRI va y por el PAN. México, ¿cómo se llama? ¿Va por México? ¿Cómo se Sí, llama? va por México. Va por México y ya Con tiene... esos dos, con esos 3, 4 partidos que están más muertos que la muerte, derrotados completamente. Y uno, y ojo, raza, uno aquí no es morenista, pero pues la verdad es de que les ha ido como en feria, o sea. Y entonces, y había escuchado yo también eso de que al menos si la propuesta de Dante Delgado de que Movimiento Ciudadano sea, no se una va por México, en teoría el gallo de ellos sería el Luis Luis Donaldo Donaldo Colosio Jr. Colosio Riojas. ¿Riojas? Sí, Riojas se apellido. Pero de antemano, o sea, ¿qué es lo que... ¿Por qué Luis Donaldo Colosio Riojas? Si no ha hecho nada. Por la figura de su papá es que quieren explotar su imagen. Pero su papá, ¿qué hizo? O sea, digo... No, pues yo todavía me sigo preguntando, hablando de la pasada campaña, de las pasadas elecciones en Nuevo León, en Nuevo León y en las que estaba incluido la elección del alcalde, que fue donde ganó Luis Fernando Colosio Rojas. Sí. Yo todavía me sigo preguntando a dónde chingado estaba señalando el güey en los panorámicos donde estaba señalando como al horizonte. O sea, pareciera ser que lo que busca es una figura mediática acá, producto de precisamente eso que mencionas tú, del hijo del mártir, ¿no? O sea. Sí, y qué mal, ¿no? O sea, que quieren hacer uso propagandístico de Luis Donaldo Colosio, el jefe del papá, para impulsar la carrera por la presidencia, la candidatura del hijo, ¿no? Pero, pues es que realmente su papá no hizo nada y créanme, no iba a hacer nada por México, ¿sí? Así como va por México, no va a hacer nada por México. Va por México, al menos ya salió un gallo que es Santiago Krill, que al menos aquí en México, los que lo conocemos, es, bueno, me guardo mejor me ahorro mi comentario con ese señor. Pero si esos son los gallos que le van a pelear a los que traen Morena, pues Morena, y como dice, o sea, nosotros no somos morenistas, ni mucho menos, créanos, pero Morena traen con queso la harina con los 3 candidatos y hasta 4 que pudieran llegar a ser presidenciables. No, ¿Sí? y luego Santiago Krill, bueno, hay que apuntarlo desde ahorita. O sea, Santiago Krill, pues todos sabemos, es de carrera panista. Sí, así es. Es panista, y pues ya sabemos cómo se maneja el PAN, porque pues la alternancia inició con el PAN, precisamente, y cómo nos fue con el PAN, pues fue muy interesante cómo nos fue con el PAN. Así es, la alternancia inició con el PAN, con Vicente Fox, después siguió con Borolas, y nos fue de maravilla. A tal grado que tenemos ahorita a un gobernante que no es del mismo partido, pero que también somos una maravilla, somos el nuevo Nuevo León, el Nuevo León del agua, el Nuevo León del camión que nos subieron la tarifa para los que usamos camión, la ruta urbana. Oye, que por cierto, eso, como que de adrede lo aprovecharon para hacerlo, ¿no? Porque dijeron, no, pues están con el pedo del agua, pues mejor no aprovechamos y hacemos. Sí, nada más que, pero fíjate, lo quisieron chamaquear al Samuel. Y lo lograron. Ay, sí es cierto, porque lo que me decías de que lo andaban chamaqueando el güey, que hace rato estabas comentando algo así como que
lo andaban chamaqueando, ¿no? Sí, o sea, mira. Perdón, en la Cámara de Diputados son. Sí, en la Cámara de Diputados, Bueno, mira, aquí quieren hacer una revocación de mandato a nivel estatal ¿Qué? para el 2025. O sea, me está diciendo entonces que una propuesta que obviamente es un derecho del ciudadano, que a todo el mundo se le había olvidado y que solo se le dio atención actualmente con el gobierno federal actual. Ya la quieren replicar estados tan en contra del gobierno federal actual como Nuevo León. Así es que así es la oposición de chafa, ¿eh? Pues por eso el señor que está Ay, pero se supone que eso es una estupidez, güey, porque, o sea, era una estupidez y que nadie votara por la revocación, porque la revocación no vale madre, güey, porque es una ocurrencia del vigío loco, ¿no? Sí. No decían aquí en Nuevo León eso. Exactamente, pero o sea, ándale, así como eso, ellos replican otras cosas. Por ejemplo, así dicho sea de paso, Raza, no nos vamos a tardar en esto, o sea, por ejemplo, ahorita lo de Alito Moreno, el presidente del PRI. ¿El del PRI? Sí, del partido, ok. Saludos, Alito Moreno. Ahí es donde te estás escondiendo, porque ya estás como Riquín Canallín, te andas huyendo, pero bueno, lo que quieren, ahora sí, la justicia, ¿cómo decían la oposición? Con la justicia no se negocia. Pues ahí está, con Alito, o sea, sobre el muerto las coronas, como dicen, sí, pero aquí ocurre lo mismo con la revocación de mandato, con Samuel García. Ahora se la quieren aplicar la oposición aquí en Nuevo León, que por cierto la oposición ya dijo, para el 2025 vamos a hacer que haya una revocación de mandato en Nuevo León. Vamos a ver si se hace o no. Pero pues vamos a ver si llegamos, ¿no? Yo creo que no llegamos. Vamos a morir de sed. Yo creo que nos vamos a convertir en Marte para el próximo año. 2025. Pues, En 2025. En 2025 se pronostica que va a perder. Que va a perder la iniciativa de la revocación de mandato. Y Samuel García va a seguir como gobernador de Nuevo León. Porque las únicas personas vivas para votar por él o para votar en contra de la revocación de mandato van a ser su familia, ¿verdad? Y todos sus compas acá ricachones que sí van a seguir teniendo dinero y toda la raza que podría votar a favor de la revocación. Vamos a estar muertos, güey, ya. Entre ellos, Luis Donaldo Colosio Riojas y Basabe. No, todos van a estar vivos. Sí, van a estar vivos. Esos güeyes van a ir caminando y van a, con sus pies, con sus zapatos, sus zapatitos de marca acá de diseñador, van a estar pisando nuestros huesos y nuestros cráneos, que son los que van a pavimentar las calzadas de la ciudad, ya que se dé el genocidio en base a la falta de agua, güey, en base a la crisis del agua, güey. Entonces, todos los que vamos a morir, vamos a empedrar, vamos a servir como pavimento para las calles que ellos van a pisar. Camino a la casilla donde van a decir no a la revocación de mandato. Y entonces así va a quedar Samuel otros 100 años. Así que siéntase orgulloso, sobre todo usted que votó por él. Así va a terminar, pisado por el calzado de ellos. Siéntase orgulloso porque su cráneo va a servir como para tapete, pavimentar las calles. como alfombra roja. Como alfombra roja. Para Samuel y su esposa, la señora esa que es influencer. Entonces, toda esa gente, me acuerdo ahorita del Basabe ese, que también saca de esa generación de jóvenes
como así como Luis Donaldo Colosio Riojas y el mismo Samuel García. Pues esos vatos los ves y dices tú, güey, ¿son políticos o mis reyes? O son influencers? Ándale, ¿son influencers o son actores de la película de Cindy la Regia? Güey, entonces, como que no te... No, güey, como que te confundes, ¿no? O sea, esos cabrones son TikTokers que dicen algo y tienen millones de seguidores más que nosotros. Y no es envidia, raza, pero los está gobernando un TikToker, tanto como alcalde como gobernador del estado. Buenos para hacer. Esa raza cree que se gobierna a base de redes sociales. Pero ándale, ahí está el problema del agua. no, pues es que es bien sencillo. O sea, realmente ahí es donde sale la carrera política, la experiencia política. O sea, de hecho, yo me acuerdo mucho que en la campaña era de lo que presumía precisamente una persona como Samuel García, como Luis Donaldo Colosio, personas que presumían de que no, yo no tengo una carrera política larga, como diciendo yo, pues no estoy influenciado por eso. Y cuando dices tú, güey, pues de entrada sí es importante tener una carrera política. Claro, O sea, claro que sí. o sea, obviamente, definitivamente en esa carrera política, pues puedes aprender un putazo de mañas, güey. Sí se entiende eso también, ¿verdad? Pero de entrada, el tener una carrera política, pues es importante, güey. O sea, porque de lo contrario no saben ni madres de lo que estás haciendo, güey. Y es lo que ha sucedido, o sea, todas las acciones que se han visto reactivas, porque aparte son reacciones, son reacciones, son movimientos reactivos de parte del gobernador. Todo es en base a tratar de él interpretar y salir al quite con lo que se le presenta, nunca haciéndolo de la mejor manera o de la manera más inteligente, y a veces incluso hasta haciéndolo de una manera bien, pues que da pena, de hecho. Sí, o sea, ridícula. sí, ridícula, o sea, que da pena, o sea. Pero fíjate, yo pienso que, bueno, yo no voy a dar un pronóstico de qué es lo que puede llegar a suceder, qué no, para la revocación del mandato, si es que realmente se le aplican a Samuel García. Pero lo que sí es de que la clase social, en este caso que son pues, la burguesía de aquí de Nuevo León, que es la que lo puso, sí está así como que no apuestan mucho ya por Samuel. Yo no sé si lo vayan a dejar morir o no, pero ¿qué personas son esas? Las que están detrás de Samuel García. Hay una lista, como comentaba al principio, ¿no? Que son 34. Sí, o sea, y eso se vuelve muy interesante digo, antes de que lo menciones, se vuelve muy interesante porque eso tumba precisamente esa carta que no solo él, sino mucha gente incluso que votó por él, gente que incluso yo conozco y que usaba ese argumento como su justificación para haber votado por él, se va por los suelos, güey. O sea, decía, no es que el güey no tiene una carrera política muy larga y al mismo tiempo pertenece a un partido político que no tiene mucha presencia política. Un partido político que no tiene mucha presencia política y una carrera política que no es muy larga. De entrada eso debería de levantar ciertas banderas. A la vez no. Digo, ok, a la vez uno puede pensar, por ejemplo, en el Bronco. Uno votó en teoría por una persona independiente, un candidato independiente que no tenía ni siquiera un partido político, entonces en teoría pues no tenía mucho a quien responderle al final. Pero el Bronco tenía carrera política, güey. Ah, bueno, sí, tenía carrera política, no tenía partido político. Entonces en teoría no tenía a muchos a quienes responderles. Al final nos dimos cuenta de que sí. Pero entonces, a lo que voy es de que la carta es de que decía, no, pues es que como no tiene muchos favores que pagar, pues obviamente va a poderse enfocar en hacer su jale. O se cae todo eso, o sea, ok, a lo mejor no eres un partido como un PAN, como un PRI, con una militancia alta,
de tal manera que pues si tú ganas, tienes mucho que pagar, de favores. Eres un movimiento con una militancia baja. Baja es poco. Yo creo que el PRD, que ya está a punto de perder su registro, tiene más militancia. Pero bueno, o sea, lo que voy es de que una militancia baja, entonces en teoría pues dicen, pues tienen todavía mucho menos cuentas que pagar. Pero pues no, porque resulta que, como dices tú, o sea, realmente, como viene precisamente él de esa de esa sinergia que hizo, valga la redundancia, con con algunos grupos de empresarios, porque pues al final hay que reconocer que Movimiento Ciudadano Nuevo León está donde está gracias a la sinergia que tuvo con un grupo de empresarios. Un grupo de empresarios que se creó cuando gana el Bronco las elecciones, cuando un gobernador independiente gana las elecciones, se crea ese famoso grupo de Salvemos Nuevo León, que pues ese grupo fue el que al final estuvo ahí, como quien dice, cabildeando para encontrar qué partido político, con qué partido político asociarse, ¿no? Porque pues al final hay que tomar en cuenta que ese grupo, pues los empresarios en Nuevo León lo que buscan es un partido al cual patrocinar para que defienda sus intereses. Defienda sus intereses, como en todos lados es, ¿no? Sí. Entonces, aquí se dio con ese grupo, con Salvemos Nuevo León. Al final, después de tocar puertas o después de más bien dicho, hacer desfilar opciones, se quedaron con Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que una persona como Samuel García fue electo diputado, sí, no por elecciones populares, fue más bien dicho seleccionado como diputado plurinominal. Ajá. Y ya de ahí pues se formó su carrera política que ya conocemos, con todos los procesos de mercadotecnia mediáticos que se ocuparon para crear la figura que ahora es el actual gobernador del estado. Entonces, o sea, esa carta de que del partido pequeño que no tenía mucho que pagar de favores es una mentira, porque pues realmente al final él fue seleccionado por un grupo de empresarios que iban a esperar que les devolviera los favores. Y así es. Miren, yo soy una persona que está convencida de que la democracia en cualquier país, pues es burguesa, ¿no? O sea, en un país como el nuestro, o sea, también la democracia puede ser proletaria, pero bueno. La democracia en un país capitalista es burguesa. Y tiene que asociarse la burguesía con un partido. Y en este caso, pues se asociaron, en nuestro caso particular, con Movimiento Naranja, y pusieron a Samuel García. Pero conlleva sus riesgos poner a alguien como Samuel García. Sí. ¿Me estás diciendo que fue un error elegir a Peña Nieto como el presidente de la República para ese grupo de oligarcas que lo pusieron al frente de la nación? Pero fíjate, o sea, bueno, fíjate, qué bueno que pones a Peña Nieto así es el último, es el ejemplo más reciente de eso, ¿no? De eso, sí. De decir, puto, ¿por qué? Pues nada más, güey, pues era alguien. Sí, pero parece que no aprenden en cabeza ajena, porque Peña Nieto, si tú lo comparas, Peña Nieto es un priista, ¿verdad? Obviamente. Todo lo ubicamos ahí en el PRI. Pero Peña Nieto decía y hacía pendejadas. Más no era un pendejo como presidente. Bueno, no, también. No, de hecho, hizo hizo igual de pendejadas en el Estado de México también. No, ese vato no tiene remedio. Pero cuando tú lo comparas con Samuel García, fíjate, Samuel García... Digo, y no se sienta mal la raza que votó por él, o sea... Es más güero. Es más güero, pero tiene un peinado así como que más o menos parecido. Pues era algo que... Bueno, es algo que vamos a decir ahorita por primera vez. Es que se editó el video pasado.
Pero es así como que tienen pelo así como de Ken, ¿no? Así como de este... El que sale con Barbie, ¿qué? Como el Darlos Millón, ¿no? Así como de plástico. Como que es una Es un peinado. una peluca de plástico fija Es el que sale que no con. tiene pelos. Es el que sale con. En la película de Toy Story, el muñeco que sale. No, igual tú no conoces la película, pero hay un muñequito que también acá. Tiene el peinado, sí, fíjate, también. El peinado de político correcto, güey. De políticamente correcto. Pero ¿quiénes son esas personas? Y miren, no los voy a aburrir con nombres porque a varios de ellos no los conozco, pero sí, o sea, sí yo conocemos, que vivimos acá, pero a algunos de ellos, ¿verdad? Que son las personas que son los dueños del agua, son los dueños de México y de ciertas partes del mundo. ¿Quiénes son esas personas? Les voy a decir no les voy a decir a todos, son 34 personas. Pero le voy a decir, 134,000. No es cierto, eso no. es uno de los que van a gobernar la tierra. Por eso. No. Ahí les va. Marcelo Canales Clarión, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex, fíjate. De la Coparmex. Este pelado tiene concesiones por 618,326 metros cúbicos de agua. Bueno, ok. Es mucha agua. Y luego sigue Eugenio Santiago Clarión Reyes. Oye, los Clarión, ¿qué onda ahí? Estos pelados tan bárbaros. Es diplomático y expresidente de la Cámara de Comercio. O sea, o una cámara de los patrones, ¿verdad? Ex diplomático. Sí, porque pues esa gente así se la vive. Y fíjate, trabajó en el gobierno también. También tenemos aquí a ¿cómo se llama? Edelmiro Garza, pura gente bien, ¿verdad? También puro apellido bien bonito. Sí, Oscar García Leal, García. Juan Manuel Herrera Garza, fíjense, pero toda esa gente que, o sea, no les voy a decir los nombres porque algunos no los ubico tanto, o sea, son puros empresarios, ¿sí? Pero todas esas personas son los dueños del agua aquí en Monterrey, junto con las empresas que les habíamos ahorita platicado, ¿no? Entre ellas Vitro, también Heineken, el grupo Alfa, Bebidas Mundiales, que es la Coca-Cola, ¿sí? Y todos ellos son beneficiados por esos políticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los políticos por los que usted vote en esta democracia que vivimos, es una junta que le va a administrar los negocios a esos empresarios. Nada más que uno vota por un signo. Puede votar por gente que está en el PRI, en el PAN, en el PRD, que en paz descanse, o que ya huele a muerto, por Movimiento Ciudadano, que está ahorita a todo lo que da en auge. Puede votar por Morena también, pero todos ellos son personas que le administran los negocios a toda esa gente que no nombré ahorita y a todas esas empresas, ¿sí? Así que también quisimos ahorita mencionar a este peladito, al hijo de Colosio, porque realmente usted va a votar por una persona que realmente no le va a beneficiar nada a usted y va a seguir beneficiando a las mismas personas de siempre, y este problema del agua no se va a terminar, ¿sí? Tenemos sequía para rato. Así que, ¿cuál sería una propuesta de solución para este tipo de casos? ¿Cuál pudiera llegar a ser, cuál puede pensar usted que es una propuesta pues de que tengamos agua?
Porque agua sí hay. Pero al principio del podcast yo mencionaba pues que todos esos pozos pues están concesionados a las grandes industrias, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De entrada, si Samuel García no sirve como gobernador, hay que desecharlo. Esperemos que sí se pueda llegar a esa reforma a aplicar para que se la apliquen a Samuel García. Pero como bien digo, va a llegar otro tipo y va a hacer lo mismo que Samuel García o va a ser peor que Samuel García. Pero por lo pronto, que sí haya una reforma para votar a ese tipo de gente, ¿verdad? Nefasta. Pues es que al final lo importante es pues empezar a hacer valer el derecho de los ciudadanos, ¿no? O sea, lamentablemente en este pleito, porque a veces se convierte en un pleito entre gente, entre miembros de una misma familia, a veces entre amigos, o sea, lamentablemente ese famoso pleito de discutir por política, o sea, discutimos por políticos y se nos va de noche el hecho de que pues, cualquier político es un servidor público, o sea, el hecho de que en un estado, hablando de un país, en un país, perdón, el estado se crea para administrar todo lo que no puede administrar la gente, o sea, el estado me refiero al gobierno, o sea, Sí, ya claro. lo hemos dicho muchas veces eso. En una sociedad, en un país, como en el caso de México, como en el caso de cualquier país, el Estado se crea, el gobierno se crea, el aparato político del gobierno se crea para administrar todos los aspectos del país que obviamente las personas no podemos administrar, los ciudadanos no podemos administrar, como viene siendo la seguridad, la educación, la salud, la vivienda, los recursos naturales, que es de lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, que es el agua es un recurso natural, para el que no lo sabe, yo creo que todos lo sabemos. Los energéticos, los combustibles, todo, en fin, toda esa administración de todo lo que conforma una nación, pues por eso se crea el Estado. Por eso mismo se crea el concepto del servidor público, porque el servidor público es el miembro del Estado, es el trabajador del Estado, que simplemente lo que él hace precisamente es trabajar para administrar los bienes de la nación, que los bienes de la nación, en síntesis, pues son de todos los ciudadanos que conforman en esa nación. Entonces, muchas veces nos enfrascamos en debates y se nos olvida algo bien básico, que es el hecho de que cualquier político es un servidor público, o sea, está para servirnos a nosotros, está para servirle a la gente, a los ciudadanos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso, o sea, son servidores públicos, están ahí para servirle a la gente, al pueblo, al ciudadano. No para servir a los intereses de particulares, no para servir a los intereses de ya sea de particulares nacionales o de particulares extranjeros, que todos sabemos que en base a esa apertura del mercado, en base a la globalización y en base al neoliberalismo, que el neoliberalismo no es otra cosa para el que sigue oyendo hablar de neoliberalismo y dice, ay, son las pendejadas que dice el viejillo que está en Palacio Nacional. Palacio Nacional. No, el neoliberalismo es algo bien sencillo, descrito de una manera bien simple, es el gobierno que trabaja a favor del sector privado. El neoliberalismo, perdón, es cuando un gobierno, sus políticas trabajan para beneficiar al sector privado.
para crear una alianza con el sector privado, para crear una alianza con la industria, con las empresas, con la iniciativa privada. Es en ese momento cuando se le puede llamar un gobierno que es neoliberal, que pone por encima, que deja de ser el servidor público y pone por encima de los intereses de la población, a la que se supone que lo colocó ahí, la que se supone que es la razón por la que existe el Estado, deja de lado ese propósito que es para el que fue creado, y se va con el propósito de servir a ahora sí que una minoría de la población, que es el sector privado. Es básicamente eso. Así es. Y fíjate, en parte de la solución, digo, yo voy a invocar a la Constitución, porque ni siquiera es algo nuevo lo que yo pueda decir. Está consagrado en la Constitución, o sea, no, pues es que de hecho, si nos vamos a ver, la Constitución tiene muchas cosas muy interesantes que ahorita dice uno, güey, o sea, no estás haciéndose las cosas conforme a como se supone que como se supone que la Constitución está estipulada, o sea. Y fíjate, o sea, ¿qué es lo que dice la Constitución en cuanto al uso en este caso de un recurso como es el agua? Dice que señala el acceso, la disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sí. En dado caso de que esto no se cumpla, ¿saben lo que hay que hacer? Pues hay que aplicar la ley, que sería quitarle el agua a esas empresas, ¿sí? No sé, y es que si yo utilizo la palabra nacionalizar o nacionalizar o así, no sé, luego se asustan, pero no se asusten. En Francia, por ejemplo, nosotros tenemos un podcast que habla acerca de lo que es la reforma eléctrica, que también, pues es un recurso de la nación, la energía eléctrica. Es que si yo hablo de nacionalizar el agua, y quitarle el agua a todas esas empresas, me van a acusar de ser socialista, comunista y lo que sea. Pues en Francia lo están haciendo. Te van a acusar de fomentar el monopolio del Estado. Porque esa es la palabra que se utilizó por parte de la oposición que estuvo en contra de la reforma eléctrica. De ese capítulo que fue el primero con el que nos estamos aventurando aquí en este espacio que es el de generar contenido en redes sociales. Se habló de monopolio del Estado, de que era un monopolio del Estado el querer el tren, el querer el 54% el 56%, ¿no? Es el 56%. El 56% de la producción de la energía eléctrica, eso era monopolio de Estado, según ellos. Y según la oposición, que ganó, por cierto. ¿Cómo ganó? Pues ya sabemos cómo ganó. Pero esa fue su retórica, ¿no? Y mira, ahorita tenemos un país como Francia que de entrada, en esa ocasión, en ese video de la reforma eléctrica, les dijimos que Francia, el 70% de la producción de su energía eléctrica es con energía nuclear, y las plantas de energía nuclear son plantas del Estado. O sea, de entrada, el puro 70% de pura entrada, el Estado es el que produce el 70% de la energía eléctrica. Pero no, tampoco, porque por ejemplo esta empresa, la que mencionas tú, que es la que van a privatizar, que es la empresa esta... ¿La española cuál? No, EDF, la empresa francesa, el gigante francés EDF,
De entrada estaba leyendo un artículo donde decía que el Estado francés ahora tiene una participación del 84% en la compañía. O sea, es el socio mayoritario de la compañía del Estado francés, 84% del gigante, que después de la energía, o sea, del gigante de energía eléctrica en el país. Y lo que dicen al respecto de por qué quieren hacer eso, hacer esa barrabasada. Barrabasada. En México le diríamos que es una barrabasada, un monopolio del Estado. Dicen, debemos tener el control total sobre nuestra producción y rendimiento de electricidad, dijo Bornet en su primer discurso importante ante el Parlamento. Debemos asegurar nuestra soberanía frente a las consecuencias de la guerra, están hablando de Ucrania, Sí. y los colosales desafíos por venir. Por eso les confirmo la intención del Estado de poseer el 100% del capital de EDF. O sea, tener el 80 y ¿qué les dije? 84. La idea es poseer el 100%. Y deja tú ya con eso, ¿a cuánto se va a elevar la presencia del Estado en la producción de energía eléctrica en Francia? Uh-huh. Y estamos hablando de que la mayoría de esos actores políticos que votaron en contra de la reforma eléctrica que estaba promoviendo el gobierno federal son personas que si uno les preguntara, güey, ¿qué piensas de Francia, güey? Te dirían, vato, es la mamada, güey, está súper chido ir de vacaciones allá, pinche país primermundista, mamalón, güey. O sea, son esa clase de personas tan, no sé, o sea, se me ocurren 1000 palabras, 1000 adjetivos que pueden sonar muy mal, pero que si tú les preguntas sobre un país como Francia y sobre lo que es vivir allá, te van a decir que es de lo mejor del primer mundo y todo. Y luego resulta que votaron en contra de esa reforma eléctrica cuando ese país que alaban tanto como Francia está votando a favor. Así es. O sea, sí, güey, o sea, ¿qué pedo, güey? O sea, y estamos hablando de que la energía eléctrica es un energético, el agua es un recurso natural. claro. El agua es un recurso estratégico del país. ¿Qué tan estratégico no puede ser el agua que si no tenemos agua nos vamos a morir? O sea, así de sencillo. ¿Qué tan estratégico no es? ¿Y qué tan necesario es que haya? Y ojo, o sea, porque esa vez también lo dijimos en ese video que grabamos de la reforma eléctrica, se estaba buscando no solo, o sea, se estaba buscando precisamente que marchara para adelante esa reforma eléctrica porque se buscaba modificar artículos como el artículo 27 de la Constitución, que es el que habla de los recursos naturales y que entre ellos habla del agua. Y actualmente ese artículo permite que se entreguen concesiones a particulares del agua y que si se les va a expropiar esa concesión tiene que ser mediante indemnización. Ok, sí habla también de que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Fíjense, incluso ahorita, sin modificarse el artículo 27 de la Constitución, que es el que habla de los recursos naturales y que es donde se habla del agua, sí se habla de que el Estado tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicten el interés público. O sea, como ahorita en este momento en Monterrey, en Nuevo León, principalmente en Monterrey y zona metropolitana, que es donde está concentrado el mayor consumo de agua. El Estado puede disponer
del agua que está actualmente concesionada a los privados para el interés público, como dice ahí, para las modalidades que dicte el interés público. Y dice el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Sí es. Eso dice la Constitución. Sí. Eso dicen ahorita en la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que aún y que llegara a pasar la barrabasada de la Constitución de Nuevo León que quiere proponer el gobierno actual del Estado, queda por debajo de la Carta Magna, que la Carta Magna es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ahí ahorita mismo sin modificarse el artículo 27, se habla de que todo debe de ser en aprovechamiento y en beneficio de la sociedad. Incluso lo que esté concesionado a los privados. Entonces, esa sería mi segunda. Ya dije la primera, que era lo de la revocación de mandato a Samuel García. Sí, exactamente, porque estamos hablando de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y la segunda sería, y no estoy siendo radical, estoy simplemente apegándome al deber ser. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Expropiarles. Expropiarles a todas esas personas. ¿Sí? ¿Presión social? Uh-huh. Sí. Expropiarles a las empresas esas. Entonces, eso es lo que se debe de hacer. O sea, se le debe de expropiar a todos esos capitalistas que están acaparando el agua. Porque agua sí hay, gente. Pero no la están acaparando legalmente. Pero también legalmente se les puede. Ah, sí. Legalmente se les puede expropiar. Se les puede expropiar. Sí, definitivamente. Sí, claro. Y de nuevo, o sea, por eso pusimos el ejemplo de lo que está sucediendo en Francia. El que le tengamos miedo a las empresas, o el que tengamos el miedo de decir, no, güey, es que si le quitamos a la empresa se va y va a haber fuga de capital. ¿Y luego qué vamos a hacer? Eso, raza. Eso, banda. Ese es el verdadero pensamiento tercermundista. Porque el primermundista, como se le llama a esos países, como esos países europeos, no les tiembla la mano. A esos gobiernos no les tiembla en la mano ponerse en cintura a la iniciativa privada. En su país, ojo, en su país. No les tiembla en la mano. ¿Por qué? Y a la gente tampoco le tiembla la mano decir, estos güeyes son los que nos están chingando, hay que chingárnoslos. No les tiembla la mano. ¿Por qué? Porque es un pensamiento de alguien que conoce sus derechos y que quiere hacerlos valer. Aquí en México le tenemos tanto miedo a la iniciativa privada, tanto miedo a las empresas, tanto miedo de decir, es que si le hacemos algo se van a ir y va a haber fuga de capital y nos vamos a quedar sin dinero. Raza, eso no va a pasar, raza. No va a pasar eso. No pasa eso. Hay que perderle el miedo a esas pajas mentales de creer que las empresas nos tienen de los huevos, porque si no las tratamos bien se van a ir y se van a llevar su capital. Es una paja mental, o sea, esa es una forma de pensar, ahora sí, como les digo, tercermundista, agachona, que nunca nos va a hacer salir del hoyo en el que podemos estar. Entonces hay que tomar en cuenta eso. O sea, por eso pusimos el ejemplo, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Francia. En Francia fueron inteligentes porque le dieron la suficiente fortaleza al Estado, al gobierno francés, perdón. En Francia fueron muy inteligentes porque le dieron la suficiente fuerza al gobierno francés para que haga lo que está haciendo ahorita. En el video del que hablamos de la reforma eléctrica, hablamos de cómo otro país que no hizo su tarea,
como la hizo Francia, como es España, se están dando de golpes en la pared porque su estado es débil comparado con las empresas privadas y no puede contenerlas ni puede controlar su explotación y sus aumentos desmedidos en las tarifas de la electricidad. O sea, entonces ahí tenemos los dos ejemplos para que vean lo que es hacer la tarea, lo que es no, lo que es ser agachón y lo que es no, lo que es cederle a la iniciativa privada, lo que es no, lo que es fortalecer al Estado y lo que es no. El neoliberalismo lo que nos ha enseñado es que el Estado debe estar para el servicio de la iniciativa privada. Por eso estamos tan permeados ya, estamos tan empapados ya, estamos tan alienados ya con ese concepto de neoliberalismo, perdón, que el pensar en un Estado fuerte nos da miedo y inmediatamente pensamos en una dictadura cuando no lo es. O sea, porque ¿quién me va a decir que Francia es una dictadura o está viviendo actualmente una dictadura? No está viviendo una dictadura, pero nadie me va a negar que Francia tiene un Estado fuerte, porque lo tiene, hasta el punto de la nota que estamos diciendo ahorita. O sea, entonces hay que quitarnos de la cabeza esas pajas mentales que nos han implantado el neoliberalismo. De entrada a entender que el neoliberalismo, perdón, no es una estupidez creada por quien se siente en la silla presidencial. Es algo que existe, es algo que nos está afectando, es algo que entró a México desde el 89 con Carlos Salinas de Gortari, y que es algo que lo único que ha hecho es saquear el país y que nos tiene en donde estamos en este momento. Entonces, están las leyes, estamos a tiempo, lo dijimos en la reforma eléctrica, en el video que hicimos de la reforma eléctrica, que estamos a tiempo, porque no somos España, estamos a tiempo, aún y que estemos viviendo las cosas que estamos viendo ahorita en estados como Nuevo León y como otros estados de la República que también tienen crisis del agua. Estamos a tiempo de cambiar, pero tenemos que cambiar las leyes. Tenemos que cambiar las leyes, tenemos que sacudirnos esa pinche idea y paja mental de que la única respuesta está en la iniciativa privada y que si le ponemos un control vamos a perderlo todo, porque no es cierto. O sea, si tenemos un Estado fuerte vamos a perderlo todo porque va a haber fuga de capitales. No es cierto, hay que perder el miedo a eso. La solución está en nosotros, en presionar, hacer presión social para que cambien las leyes. Hubo una oportunidad, nos la dio el gobierno federal y lo dijimos en el video de la reforma eléctrica, nos dio una oportunidad y no la supimos aprovechar. Bueno, a lo mejor no estaba en nosotros, estaba de hecho en ellos, en los vendidos, vaya. Al final, pues es nuestra culpa hasta cierto punto, porque parte de esos vendidos nosotros los elegimos, pero en ese momento no lo dijimos porque obviamente todavía no pasaba la votación. Actualmente sí lo podemos decir, en plena crisis del agua hídrica, podemos decirlo, raza, no se les olviden sus caras, no se les olviden sus nombres, no se les olviden los partidos a los que ellos le responden, no se los olviden a los intereses que ellos responden, no se les olviden, porque ellos fueron los que pusieron el obstáculo para que no pasara uno de los intentos de reformas que están encaminados precisamente a que de nuevo, a que estemos a tiempo de recuperar la soberanía tanto en recursos naturales como en energéticos en el país, y poder encaminarnos a ser un país más desarrollado, porque lo único que estamos haciendo ahorita, gracias a esos pendepatria, es seguir siendo ese país agachón, que todos exploten, que todos roben. Seguimos siendo eso. Entonces, grábenselo.
Acuérdense ahorita cómo estamos viviendo, lo difícil que es en este momento que no tenemos agua. Acuérdense de eso, porque eso es gracias a toda esa bola de vendedores de patria, toda esa bola de vendidos a la iniciativa privada, que lo único que hacen es ver por los intereses de esa iniciativa privada y no por los intereses de la gente. Así es. Y para agregar a lo que tú dices, o sea, por último, no, el burgués sabe que es un negocio. Mira, ahorita hablábamos el aumento que hubo a la tarifa urbana del transporte. Sí. Del transporte urbano aquí. Ni se andan amparando. Sí, pero mira. O sea, de que acá el gallito... Es el gallito inglés. El gallito inglés. No soy gallito inglés. Acá el gallito inglés. Acá ya saben de quién hablamos. Yo voy a ponerles un alto y voy a hacer que todos respeten. Se están amparando. Sí, pero fíjate, tan así es un negocio, porque eso es concesionado, lo de las rutas Sí, urbanas, o sea, todo es como, sí. es como la radio, es como la televisión, es concesionado, ¿no? O sea, y es como el agua también, o sea, tienes pozos, pero están concesionados, ok. Pero tan así es un negocio que no lo dejan y volvieron a bajar la tarifa, pero no gracias al gobernador. Y repito, no es algo en contra del gobernador. El problema del agua no es algo que esté, que sea culpa totalmente de él. De hecho, un saludo para la gente del PRI, del PAN y bueno, el PRD aquí ni siquiera tiene presencia. No. Toda esa bola de malditos que... Bueno, yo he visto unas paredes pintadas del PRD. Bueno, la única presencia que... Lamentablemente sale del bolsillo tuyo y mío. Ya sea... De esa publicidad. Sí. Pinches latas, mejor me dieron ese dinero para pintar mi casa. Son lacras urbanas, son lacras también del campo, esos del PRD. Pero bueno, no, tanto negocio es de que no lo dejan. Ah, bueno, entonces quítenle la concesión. Y vas a ver que muchos van a querer ser concesionarios de esas rutas. Pero nada fue gracias a Samuel García, el gobernador de Nuevo León. No, tampoco, no. Ni mucho menos de alcaldes o diputados, no, nada de eso. Así que ya para terminar este cotorreo, así es la cosa. O sea, hay que perderle el miedo. O sea, a que no, si se van, ¿qué vamos a hacer? Empleo sí hay, y sobre todo en una ciudad tan industrializada como la nuestra. Y lo digo a mucho orgullo. Viva México, viva el norte, y podemos hacer una mejor patria. ¿Cómo? Con un partido que esté lejos de los intereses de la burguesía y que defienda los intereses del proletariado, como anteriormente lo he dicho. Pero ya dije, al menos en este episodio, en este capítulo de su podcast, nosotros somos, raza, para que quede claro, gente que también la ha sufrido con el agua y la estamos sufriendo, ¿sí? Es donde se ven las desigualdades con nosotros, ¿sí? Nosotros no somos personas que vivamos de esto, para nada, tenemos nuestro trabajo, ¿sí? No vivimos de esto, no somos profesionales de esto. Nosotros, hoy es fin de semana, nosotros no es nada así de que, ay, hoy es fin de semana, es viernes social, sábado, sexual, domingo familiar. No, nosotros estamos siempre luchando, estamos con las luchas del pueblo, las luchas del proletariado. Y un saludo para todos aquellos youtubers que son youtubers que se dedican de lleno a este rollo, a este cotorreo. Y pues que qué padre, ¿no? O sea, ellos la tienen fácil, nosotros no. Así que hacemos esto de corazón. Y esas son al menos las 3 cosas que yo creo que le darían la solución, unas a largo plazo y otras a corto plazo, en la cuestión del agua. Amigo, o seas camarada. No, eso de camarada, bórralo. Pero amigo, o seas, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Pues sí, de entrada, como decías tú ahorita, viva México, viva el norte, el centro y el sur. Así es. Del país. Viva norte, centro y sur. Todos sus estados, cada uno con diferentes necesidades que deben de ser
obviamente atendidas, las de todos. Tenemos que empezar por entender eso y no creer las pendejadas de el líder que se eligió aquí en Nuevo León, donde hablaba de una división de participación Tarugo. del país, ¿no? O sea, y como decías tú, Armando, o sea, el propósito de Subversión es hacer un foro de opiniones, es exponer temas de interés para la raza, temas que nos involucren a todos, perdón. Para nosotros, para Subversión, es importante crear conciencia social, es importante crear conciencia cívica, es importante crear formación política, que son cosas que nos falta a la mayoría de los mexicanos. Como dijimos en un principio, en los primeros videos, como en el de la reforma eléctrica, le tenemos miedo muchas veces aquí en el país a temas de política. Hablamos de que política, religión y fútbol nadie se pone de acuerdo, y la excusa por no discutir se convirtió en la razón por la que no se discute y no se habla de política. Tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de cuestiones sociales, tenemos que hablar de los problemas que suceden, tenemos que leer noticias, tenemos que investigar las noticias que leemos, tenemos que, pues, poco a poco empaparnos más con la situación que vivimos, saber que todas las cosas que vivimos tienen una razón de ser, o sea, suceden por algo. A lo mejor, por ejemplo, el hecho de la situación actual del agua a muchas personas aquí en el estado nos tomó de sorpresa, y en un principio no tenían ni idea de por qué están pasando estas cosas. A lo mejor muchos son como cuando vino al Machaca Belinda, y que dijo la cantante esta Belinda, y que dijo, pero ¿por qué no llego en Monterrey? O sea, a lo mejor muchos, incluso viviendo aquí en Monterrey, son de que, pero ¿por qué no llego en Monterrey? O sea, los toman de sorpresa. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente no tenemos esa formación política, no tenemos esa conciencia social para estar al día con lo que sucede y pues poder ver por qué pasan las cosas, ¿no? O sea, entonces, aquí bien o mal, el proyecto de Subversión es dar foro, dar atención, dar una plataforma a esos temas, platicarlos, conversarlos entre compas, como lo hacemos nosotros, pero y que igual nos escuchen de la misma manera, y que obviamente pues nos compartan sus opiniones, sus puntos de vista. Lo dijimos desde el video pasado, lo seguimos diciendo. Raza, quien nos escuche, de entrada, primeramente, que nos escuche, muchas gracias por escucharnos. Quien nos dé like, quien nos siga, muchas gracias por seguirnos. Y a todos ellos, y a todo el que quiera escucharnos, y a todo el que le interese y le agrade el contenido que estamos subiendo, coméntenos, pongan su comentario. Crítica, opinión, comentario, sugerencia, recomendación, todo es bienvenido. Pero la cosa es hacer un foro, platicarlo entre todos, hacer una comunidad. Eso es lo que queremos, crear una comunidad, ayudarnos entre todos, concientizarnos entre todos, porque la única forma en que podamos cambiar las cosas es en el momento en que todos nosotros, como parte de este país, como ciudadanos de este país, empecemos a exigir nuestros derechos. Entonces empecemos a hacer presión social. No sé, es algo que se vio, o algo que se ha visto ahora con esta crisis del agua en el estado. Han sido algunas manifestaciones. Resulta interesante cuando de repente leemos ahí en redes sociales que hay un bloqueo, por ejemplo, en algún lugar, como no sé, por ejemplo, hubo un bloqueo en la carretera Miguel Alemán. Hay un bloqueo en la carretera de Miguel Alemán, y luego de repente lee los comentarios y raza diciendo: es que no ganan nada con bloquear Miguel Alemán. Es que deberían de bloquear la entrada a las empresas
o deberían de bloquear la entrada al Palacio de Gobierno. O por ejemplo, incluso me tocó leer comentarios de gente que conozco que ponían, es que no hagan bloqueos en las tardes, algo así, que porque hicieron un bloqueo en la tarde y Miguel Alemán. Sí. No lo hagan en la tarde, háganlo en la mañana, que es cuando le pueden perjudicar a las empresas porque no entra la gente a trabajar. Banda, raza, hay que tomar en cuenta una cosa. Una manifestación es convertir los problemas de pocos en los problemas de muchos. Una verdadera manifestación, el propósito real de una manifestación, Armando, que tiene mucha experiencia en el tema, no me lo va a negar. El verdadero propósito, la máxima es convertir los problemas de pocos en los problemas de todos. Una herramienta, entonces, la manifestación. Si usted se queja porque hubo un bloqueo que no lo dejó pasar, independientemente de que su queja sea porque no lo dejaron pasar, que porque fue a tal hora, que porque fue a otra hora, que porque no fue en el lugar que debió haber sido, independientemente de su queja, si a usted le causó una molestia ese bloqueo, lo que está sucediendo es de que ese bloqueo está cumpliendo su propósito, que es que el problema de esa persona o esas personas que estaban haciendo ese bloqueo se haya convertido en su problema de usted que se está quejando. Entonces, a la próxima que se quiera quejar, mejor deténgase un momento y póngase a pensar en que si a usted le está causando algún infortunio, que si usted le está causando algún obstáculo, algún problema, el que alguien no lo esté dejando pasar porque está bloqueando, porque está exigiendo algo, eso lo único que está haciendo es cumpliendo su propósito, que es que ese problema de esa persona a la que usted no conoce y a la que seguramente a usted le es indiferente su problema, se está convirtiendo en su problema también. Entonces ese es el propósito de las protestas y de los bloqueos. Así es de que antes de enojarnos, pongámonos a pensar en eso. Pocos logrando que su problema se convierta en el problema de todos. Ese es el verdadero fin de una protesta. Así es. Oye, y dicho sea de paso, por esos días también hubo una de unas señoras allá por la carretera nacional, que eran unas whitexicans. 5 señoras. Pero esas señoras no recibieron críticas acá. Fueron unas señoras que hasta... Oye, pero eso es muy chistoso porque les mandaron elementos de la guardia, de la fuerza civil, cosas así. Y entonces así como que ahí sí hubo un desconcierto, ¿no? O sea, bueno, Sí. al menos yo sí tuve un desconcierto. Dije, me enojo. Me enojo. O sea, es que es muy interesante porque muy pocas veces sucede que la reacción del Estado, de la reacción del gobierno sea una manifestación, una reacción... No es amigable, comúnmente. No, pero deja tú. O sea, es muy interesante porque una reacción del Estado en la que despliega elementos para socavar una manifestación molesta, ¿no? Sí. Pero es muy peculiar. Es muy peculiar esa situación porque nos dejó con la duda. La molestia es, a ver, el despliegue de la fuerza civil fue para socavar la manifestación o para proteger a esas señoras. Entonces estoy enojado, pero no sé por qué. Estoy enojado porque estoy indignado, porque a ellas les mandan elementos de la fuerza civil para cuidarlas, o porque el Estado está usando fuerza desmedida y está queriendo socavar una manifestación. Pues difícilmente con 5 señoras. Entonces está así como que me quedé yo ahí en el limbo acá de que ¿por qué me debo de enojar?
¿Cuál es el verdadero motivo de mi molestia? Yo solo sé que estoy enojado, pero no sé por qué. Yo sé, como Sócrates, yo sé yo solo sé que no sé nada. Como Ponqueto, yo solo sé que estoy enojado porque hay puercos ahí. Porque hay chotas, ¿no? Sí. Pero no sé qué están haciendo los chotas. Raza, nos vamos. Banda, gracias, Raza, por escucharnos. Rápidamente, redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok es subversión, SV labial, SU espacio V labial espacio versión sin acento, Instagram, TikTok y Facebook, y en los canales donde nos pueden escuchar, que son YouTube, Spotify y Google Podcast, es Subversión, S mayúscula U, espacio, B labial, espacio, versión con acento en la O, espacio podcast en las tres plataformas, para que nos escuchen. Como les decíamos, si les gusta nuestro contenido, denle seguirnos, denle campanita para que les aparezcan las notificaciones cada que subamos un video. Manita arriba. Y principalmente, déjenos sus comentarios. Estamos con la mejor disposición de leerlos y de estar en contacto con ustedes, de crear esta comunidad que, como les comentamos, es el propósito de su podcast Subversión. Mando. Un saludo a los Anarcorunch. Hasta luego. Cámara, banda. Saludos. Gracias totales. Yeah.